Muy buenos días. En esta mañana quiero saludarles, bendecirles y dar gracias a Dios por un nuevo día, una oportunidad más que nos regala de poder venir no solamente a adorarle, sino también a darle de lo que usted y yo podemos darle al Señor. Por lo regular nosotros siempre venimos pensando en recibir algo de Dios, pero nunca nos detenemos a pensar ¿qué está esperando el Señor de nosotros? Cuando usted va a la Escritura dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios también, cuando ve a su pueblo reunido, está buscando en usted y está buscando en mí que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que en esta mañana quiero desafiarles a eso, que usted y yo podamos disponerle a ofrecer lo mejor de lo mejor que hay en cada uno de nosotros para adorarle, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo adoramos en espíritu y en verdad, no solamente el Señor se agrada, sino usted y yo nos vamos cambiados y transformados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de percibir las cosas. Porque allí es donde viene la bendición y nos activa para poder enfrentar cualquier circunstancia que se nos presente en el diario vivir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Levanta sus manos y le dice: Señor, en esta mañana he venido a buscarte y adorarte en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando a alguien como yo. Diga, tú estás buscando a alguien como yo, que quiere adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Dile: Señor, hoy vine a alabarte. Señor, hoy vine a exaltarte. Hoy vine, Señor, a declarar tus maravillas. Hoy vine, Señor, a declarar de que tú todo lo has cambiado. Tú todo lo has hecho nuevo. Señor, gracias. Aleluya. Vamos a alabar al Señor en este momento. Vamos a gozarnos. Vamos a alabarle a Él con regocijo. Gózate. Aleluya. Tu amor quitó el temor y ahora tengo paz.
importante, que cuando estamos sedientos, cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, yo te invito a que en esos momentos vayas a la fuente, o vayamos a la fuente que es Jesús. Y Él nos va a dar una agua que va a saciar nuestra sed. Él nos va a dar una agua para que nosotros podamos beber y podamos tener paz y descanso en Jesús. Ayúdate a cerrar tus ojos y dile: Señor, hoy vengo a ti porque tú eres la fuente de agua que da vida eterna. Dile: Señor, hoy vengo a ti porque tú eres el único que puedes calmar mi necesidad, mi sed. Solo tú conoces mi necesidad, Dios. Solo tú conoces mi circunstancia. Y hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Jesús. Hoy vengo a ti, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Nuestros corazones
aplauso a Jesús. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. No solamente saludamos a todos los que están aquí presentes, sino a todos aquellos hermanos y amigos que a través de las redes sociales nos siguen. Es un privilegio para mí una vez más poder compartir la palabra de Dios, pero más que privilegio es una gran responsabilidad, porque estamos trayendo lo espiritual, lo del reino a nuestras vidas. Por eso es necesario que el hombre de Dios hoy entienda que cuando se le da la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, es palabra de Dios. El Señor dijo en Isaías capítulo 55 versículo 11, dice, porque desde el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces es necesario que el hombre de Dios sepa que lo que trae es la palabra de Dios. Recuerde que la iglesia está llamada por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es el privilegio que nos da Dios de predicar la palabra de Dios, de ser la boca de Dios. Dice la palabra de Dios que aún los ángeles anhelarían hacer lo que nosotros estamos haciendo, predicar la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado el privilegio a los hombres de anunciarlo a Él, de anunciar las virtudes de Él, de anunciar a Cristo entre las naciones, de anunciar a Cristo entre los hombres. Y esa es la responsabilidad de cada uno de los que se para en este lugar. Y aunque no es fácil, aunque quizás muchas circunstancias nos quieren ahogar lo que Dios quiere hacer, sé que Dios ha determinado y ha hecho de que cada uno de nosotros sea usado de la manera que Él quiere usarnos. Solamente que como hijos de Dios debemos disponer nuestras vidas para que Él obre de la manera que Él lo quiera hacer. En esta mañana quiero leer en el capítulo 2 de Primera de Corintios la palabra del Señor. Y quiero hacerlo en favor de cada uno de ustedes. Voy a leer unos 10 versículos de la palabra de Dios y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Como le decía al comienzo, cuando se predica la palabra se tiene una gran responsabilidad. Una responsabilidad dada por Dios. Recuerde que Él dijo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para anunciar las virtudes de Cristo. Pero es algo interesante y es que nosotros no venimos a hablar palabras de una sabiduría humana. Recuerde que el mismo Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y muchas veces nosotros vemos a un predicador de la palabra que quizás no pasó ni siquiera la primaria o no hizo un bachillerato, pero sin embargo Dios le ha dado la sabiduría de lo alto de tal manera que pueda discernir lo que viene de parte de Dios, lo que es espiritual, lo que concierne al reino de los cielos. Cuando un predicador se para en este lugar, debe saber y entender que una buena predicación, un buen mensaje puede llevar a la gente a tomar un buen rumbo, pero una mala predicación de la palabra puede llevar a la gente a apartarse del camino de Dios. Recuerde que nosotros como hijos de Dios tenemos esa gran responsabilidad delegada de parte de Dios. No estamos aquí por nuestra linda cara o por nuestras capacidades humanas. Y por eso Pablo lo expresa, dice, es que no venimos aquí con una sabiduría humana, sino con una sabiduría que viene del reino de los cielos. Pero es necesario entender de que a este lugar no podemos venir con ideas preconcebidas. O yo quiero decir lo que a mí me plazca o a mí me parezca, o es el concepto que yo tengo de la palabra. No, es lo que Dios ha definido a través de la palabra que debemos de expresar y debemos de decir. Nosotros como predicadores no podemos ser tropiezo de nadie, no podemos ser tropiezo de los chiquiticos, de los pechichones de Dios, porque a Dios se le dará cuenta de ello. Por eso Pablo habla y dice, es la sabiduría que viene del cielo. Recuerde que cuando el profeta en el Antiguo Testamento decía, así dice el Señor. Y qué bueno que cuando nosotros nos parásemos en este lugar a pronunciar la palabra de Dios, podamos decir lo que decía el profeta, así dice el Señor. Porque es la palabra del reino. Es la palabra que va a llevar a la iglesia al reino de los cielos, a una eternidad. Y es una responsabilidad mayor la que se le ha delegado a la iglesia. Por eso no podemos venir a este lugar a decir lo que a nosotros nos parezca. Desafortunadamente, hoy, cuando se predica a través de las redes sociales, la responsabilidad es aún mayor. Porque no solo se afecta a un entorno local, sino que se afecta a los confines de la tierra. Por eso es necesario que lo que se traiga a este lugar sea lo que viene del reino de los cielos, sea lo que Dios ha destinado para que usted y yo seamos edificados a través de la palabra de Dios. Aquí no se puede venir a tocar emociones, y el pastor siempre lo dice, no venimos a emocionar a nadie, no venimos a entusiasmar a nadie, venimos a traer un mensaje a la conciencia para que cada uno de nosotros entienda cuál es el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra en nosotros debe cumplir un propósito el cual Dios ha estipulado en su palabra. La Biblia dice que la palabra exhorta, la palabra consuela y la palabra edifica. Así que cuando el sermón se da, tiene que cumplir este propósito. Que usted salga removido por lo que Dios desea y anhela en su corazón, pero que también salga con ese bálsamo, con ese aliciente que Dios quiere que usted y yo llevemos para tener ánimo para seguir adelante y para que nuestra vida en el Espíritu siga siendo edificada. Porque el deseo y el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros vayamos adquiriendo una estatura, vayamos adquiriendo una plenitud en Cristo Jesús.
La predicación de la palabra tiene que traer una ética, una moral y un concepto espiritual que no se puede cambiar. Nosotros no podemos venir a decir algo que no esté en la palabra. No podemos interpretarla a nuestro parecer, sino que traigamos realmente lo que viene del cielo. ¿Sabe? Cuando Pablo predicó, dijo que era la revelación del Espíritu, que era la revelación del reino de Dios. Yo no puedo venir a traer ideas preconcebidas porque fulanito, sutanito hizo algo, entonces yo voy a coger la palabra para exhortarle, para golpearle. No. Cuando Dios da una palabra, esa palabra va a causar un efecto especial. Por eso en Isaías dijo: la palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía. Porque Dios conoce la necesidad suya y la necesidad mía. Dios conoce las maquinaciones de su corazón y conoce las maquinaciones de mi corazón. Un padre de familia conoce qué hace su hijo, por lo tanto necesita saber cómo lo corrige. Así como Dios conoce nuestra vida y sabe qué palabra va a traer para corregirnos, para exhortarnos, pero también para animarnos, porque ese es el deseo y el anhelo de Dios. Cuando Pablo escribe las cartas, recuerde que nosotros hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús, de todo lo que hizo Jesús en ese propósito de redención para la humanidad. Pero a partir del libro de los Hechos hasta Judas, la palabra describe cierta cantidad de normas para que la iglesia de Dios se instruya. Entonces los Hechos narraron cómo comenzó la iglesia primitiva, pero a través de Romanos y de las cartas, más que todo que Pablo y Pedro escribieron, vinieron a corregir situaciones que se presentaban en la iglesia. Y esa palabra es pertinente tanto para aquel tiempo como para este tiempo. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribieron esta palabra. ¿Por qué? Porque es la que hace beneficio a nuestra vida. Hoy no venimos a tocar una emoción, venimos a que nuestra conciencia sepa que necesita ser edificado por la palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Porque ese es el deseo y el anhelo de Dios. Pablo, cuando escribió, no lo hizo de una manera natural. No es que yo deseo, yo anhelo, no. Trajo una inspiración que venía del cielo. A través del Espíritu Santo, Pablo pudo entender cuál era el propósito de Dios a través de cada una de las cosas que a él le permitía escribir. Él escribió a los romanos, le escribió a los corintios, a iglesias que él fue fundando o que los demás discípulos fueron fundando, y entonces les escribía no con esa sabiduría humana, sino con la sabiduría, con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Hoy desafortunadamente se malinterpreta o se mal usan las redes sociales, hablando cosas, hablando muchas veces en contra aún de la palabra de Dios. Personas que se dicen ser predicadores de la palabra, hablando aún en contra de la palabra. Por eso el Señor siempre nos alerta y dice: en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos que se apartarán de la verdad. ¿Sabe? Cuando una persona, una apóstata, Pablo habla de una apostasía, o sea, personas que estuvieron en la iglesia, que conocen la palabra, pero la han desviado para su propio beneficio. En nuestros postreros tiempos, eso se ha manifestado de una manera impresionante. Por eso es necesario traer la revelación del Espíritu a la predicación de la palabra de Dios.
No podemos apartar a Dios de un propósito, no podemos apartar a Dios de nuestra vida, de la predicación de la palabra de Dios. Es Dios y el Espíritu de Dios el que necesariamente necesita darnos el mensaje que es pertinente para la iglesia, porque Él es el que sabe cuál es la intención de nuestro corazón y el cual conoce la necesidad del hombre. La Biblia dice que Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre, por lo tanto sabe qué es lo que usted está pensando, qué es lo que usted está maquinando y qué es lo que usted desea hacer. Yo cuando lo veo entrar a un hombre de Dios, a un hijo de Dios, pero realmente nosotros no conocemos lo que hay en su corazón. El que escudriña la mente y el corazón del hombre sí lo conoce y sabe cuál es su intención. Por eso traemos lo que viene del cielo. Dice la sabiduría de Dios, cuando Pablo habla, dice que se habla la sabiduría de Dios en misterio. Pablo predicaba la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, como quien había tenido un encuentro con Jesús. Y mire que allá en el libro de los Hechos dice que hubo un hombre, un rey, que escuchó hablar a Pablo, pero la posición de aquel rey le hace decir: Pablo, por poco me persuades, porque él no traía lo que quería él decir, o quizá el resentimiento que había en su corazón, o quizás lo que él deseaba de cada hombre, sino que traía la sabiduría que viene del cielo. La palabra de Dios que viene a la boca del predicador para exhortar, consolar y edificar. Esa palabra necesita cambiar al hombre. Nosotros con nuestra sabiduría humana no vamos a cambiar a ninguna persona. No vamos a poder transformar absolutamente a nadie. A mí no me cambió el consejo ni de mi papá ni de mi mamá. No me cambió el consejo de ningún hombre. Un día la palabra de Dios penetró a mi vida, hizo efecto en mi vida. Pude tener un encuentro con Jesús y hoy puedo decir que soy un hijo de Dios, que no soy perfecto, pero busco todos los días a que el Cristo de la gloria en su misericordia nos vaya perfeccionando cada día. Vayamos adquiriendo una estatura, una plenitud en Cristo Jesús, que ya no podemos ser niños espirituales, niños llevados por doquier, porque el niño se lleva de la mano porque no es capaz de caminar solo, sino alguien que puede caminar agarrado de la mano del Altísimo. Dios no nos ha hecho perfectos todavía, pero estamos en el proceso, estamos en el deseo de que Dios siga ayudándonos a avanzar a cada uno de nosotros. Cuando usted y yo conocimos al Señor, éramos unos, hoy somos otros, somos diferentes, hablamos diferentes. No somos lo que éramos antes, porque Dios ha ido trayéndonos en un proceso de madurez, en un proceso de evolución, y ese es el interés que Dios tiene en cada uno de nosotros, que la iglesia de Cristo sea edificada, que la iglesia de Cristo sea preparada para la venida de nuestro Redentor, que la iglesia de Cristo sea advertida de los tiempos malos que estamos viviendo, que sea advertida de los momentos que vive esta historia, pero saber que son cumplimiento de la palabra de Dios, que esos postreros días vendrían peste, vendrían enfermedades, vendrían guerras, rumores de guerra, todo cumplimiento de la palabra de Dios, pero que para los hijos de Dios que han escuchado de la boca de Dios la palabra, esto no los puede llevar sino a aumentar la fe, están más agarrados del Altísimo, que es nuestro ayudador, nuestro guardador, y que nos esconde en el hueco de su mano, amados hermanos. Recuerde que el Evangelio es poder de Dios. Y dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dijo, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Lo espiritual se entiende en lo espiritual. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, recuerde que Nicodemo era un principal en la sinagoga. Era un hombre que conocía toda la letra del Antiguo Testamento,
pero le faltaba algo. Primero, tener un encuentro con Jesús. Él lo reconoció: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no le fuera dado del cielo. Pero se conmovió cuando Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario dejar que la vida espiritual entre a nuestra vida. Es necesario tener un encuentro con Jesús para poder ser cambiado y transformado. Es necesario tener un encuentro con Jesús para poder entender la palabra de Dios. Cuando yo estaba pequeño, alguien decía que el que leía el libro del Apocalipsis se volvía loco. Y con ese temor nos tenían todo el tiempo. Yo digo, el que lee el libro del Apocalipsis puede entender los tiempos finales. Puede entender que Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios tiene moradas preparadas para su iglesia y que vamos a estar por una eternidad con Él. Que vamos a estar permanentemente en el cielo con Él. Pero aquello que hacemos la voluntad de Dios, aquellos que se han preparado para las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios. Y no nos vamos a volver locos cuando leemos la palabra. Vamos a ser edificados en nuestro espíritu, porque usted y yo tenemos una necesidad espiritual. En usted y yo nació una necesidad el día que tuvimos el encuentro con Jesús y Él nos dijo: mi palabra es el alimento. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, la iglesia de Cristo necesita alimentarse cada día del pan de vida, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los pueblos pueden decir que esta palabra es obsoleta. La gente, los reyes pueden decir que esta palabra es obsoleta. Pero para usted y para mí es el alimento que cada día debemos de tomar, amados hermanos. Jesús dijo, o la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sabe por qué el hombre vuelve atrás? Porque no tiene un fundamento de la palabra. Porque la palabra produce fe. La palabra produce crecimiento. Por eso el Señor dijo: así como la lluvia desciende del cielo y hace producir la tierra, así la palabra de Dios hace producir en cada uno de nosotros frutos dignos del reino de los cielos. Frutos dignos del Cristo de la gloria, que un día nos escogió para que fuésemos pueblo suyo, hechura suya, que fuésemos adoptados hijos de Dios. Porque aunque no participábamos de una promesa hecha al pueblo de Israel, nosotros somos adoptados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hoy la iglesia de Cristo necesita entender que es a través de la palabra, no es a través de la opinión de fulanito o de sutanito, o que las ideas preconcebidas nos lleven a tener un concepto de Dios. No, el concepto de Dios es real. Mire, cuando Pablo predicó la palabra de Dios, lo primero que dijo, antes de conocer a Cristo, de tener un encuentro personal con Jesús, él conocía lo mismo que Nicodemo, conocía la palabra de Dios, conocía los escritos del Antiguo Testamento completicos, porque para un judío a los 12 años ya tiene que saberse de pe a pa el Pentateuco, los libros de la ley. O sea que Pablo no era ningún indocto, no era ningún desconocedor de lo que era la ley o lo que era la Torá, lo que eran los escritos del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que él perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro personal con Jesús. Y él reconoce y dice: yo pensaba que estaba haciendo bien. Yo pensaba que lo que yo conocía de la palabra era lo que me hacía bien. Y por eso quería matar a aquellos del camino, aquellos que predicaban una cosa diferente a la que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Hasta que tuvo ese encuentro personal con Jesús. Y a través de la revelación del Espíritu fue el hombre más usado en el Nuevo Testamento. Fue el que más fundó iglesia, fue el que más escribió para beneficio
no solo de aquella iglesia primitiva a la cual ellos le predicó, sino que los escritos de Pablo hoy son beneficiosos para la iglesia de Cristo, que permanece en estos tiempos agarrado de la roca y que deseamos estar firmes hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Porque a mí la Biblia me dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que permanece en la roca, que es Cristo Jesús, ese es el que va a ir a las bodas del Cordero. El Señor dijo: cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ni han subido al corazón. Voy a leerlo completico, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe? Esta palabra es un tesoro para usted y para mí, en el cual encontramos joyas, perlas, encontramos lo precioso de lo espiritual. Pero sabe, lo espiritual no viene manifestado en carne, no. Lo espiritual viene manifestado por la presencia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Cuando nosotros le damos la capacidad a Dios de que obre en nosotros, esta palabra va a ser un efecto especial en usted y en mí. Y va a ser un efecto de tal manera que usted y yo vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Cada día Dios quiere eso en cada uno de nosotros, que nosotros sigamos en el proceso y sigamos avanzando. El hombre, por su naturaleza y por su aliento de vida, no puede entender lo que es la palabra. Es necesario tener la vida del Espíritu para entender la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Muchos de allá afuera dicen: los evangélicos están locos, porque así nos dicen, los evangélicos están locos, pero locos por Cristo, locos porque la palabra de Dios more abundantemente en nuestra vida, locos porque la palabra de Dios siga corriendo y siga siendo glorificada. ¿Y sabe cuándo es glorificada la palabra? Cuando en usted y en mí hay un cambio de actitud, un cambio de acción, hay un arrepentimiento verdadero, hay un querer caminar con el Cristo de la gloria. Ese es el deseo y el anhelo de Dios. Por eso Jesús dijo: no los dejaré solos, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Y la presencia de Él está en este lugar. Y la presencia de Él está en este lugar no para mover sus emociones ni mis emociones. Está para hacer algo en tu vida y para hacer algo en mi vida. El deseo y el anhelo de Dios es que nosotros seamos edificados. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Cuando David le falló a Dios, lo primero que le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. David reconocía que la vida del Espíritu, que esa llamita del Espíritu Santo era la que le iba a mantener con vida, era la que le iba a mantener gozoso y alegre de buscar, de mirar el rostro de Dios cada día. Y esa llamita del Espíritu es la que hace que nosotros anhelemos estar en la presencia de Dios. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. En él había una pasión, un deseo por ir a alabar y bendecir el nombre de Dios, pero también por escuchar lo que Dios tenía para cada uno de ellos, amados hermanos. Nosotros como iglesia de Cristo debemos anhelar, debemos de que el día domingo sea una fiesta de los escogidos de Dios, de los que se congregan a alabar y bendecir el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores. Así que nosotros no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana. Siempre queremos que la revelación del Espíritu sea manifestada en nuestras vidas para acomodar lo espiritual a lo que es espiritual. Sabe, en la iglesia se pueden tocar muchos temas de muchas circunstancias diferentes, pero nunca se puede apartar lo espiritual, lo que viene del reino de los cielos, porque cuando acomodamos lo espiritual a lo espiritual, va a producir en nosotros un cambio, una transformación, un cambio de actitud. Si nosotros traemos la palabra
con sabiduría humana no va a producir absolutamente nada. Cuando Pedro predicó el primer sermón, dice la palabra de Dios, que se convirtieron en 3,000 personas y en el segundo como 5,000. Era el poder de Dios manifestado en una palabra. Y tenemos que rogarle a Dios, porque cada vez que se predique la palabra de Dios, sea el poder de Dios manifestado a través de la palabra, para que en usted y yo haya un cambio. En usted y yo salgamos llenitos, rellenitos del mensaje de Dios y de esa leche que Dios quiere que nos alimentemos cada día para el crecimiento de cada uno de nosotros. Cuando Pablo terminó allá en 1 de Corintios hablando en el capítulo 3, dice: yo no pude hablaros como espirituales. Era gente que quizá habían conocido a Dios, pero que no entendían aún las cosas que eran del Espíritu. Cuando él le habla a los hebreos, les habla a gente que conoció la ley y se habían convertido a Cristo Jesús, pero no estaban satisfechos con lo que escuchaban de Jesús, ni con lo que se hacía en el servicio, en el culto, sino que querían volver a hacer los ritos del Antiguo Testamento. No habían reconocido que Jesús era un sumo sacerdote y que había venido a hacer un sacrificio único y para siempre por el pecado de toda la humanidad. Ellos querían volver atrás. Pablo a los de Corinto le dijo: necesito hablarles o comenzar a darles la lechecita, porque aún no entienden las cosas que son un poco más sólidas. Eso fue lo que les dio a entender. Nosotros como hijos de Dios hemos conocido a Dios no sé hace cuántos años. No sé cuánto hace que camine usted en Cristo. Si hace 1 o 2 años, si hace 1 o 2 meses. Pero lo que sí te puedo decir en esta mañana es que Dios está interesado en que cada día nos alimentemos de su palabra para tener un crecimiento espiritual, para que en estos tiempos no nos metan los dedos a la boca y nos digan cosas que no están en la palabra. Recuerde que hay un propósito eterno de Dios a través de su palabra, y es que la gente le conozca, que conozcan a Jesús. Por eso el mensaje del evangelio necesita ser cristocéntrico. Podemos hablar muchos temas, pero de los temas que hablamos nunca se puede apartar a Jesús. Él es el centro de la reunión. Él es el más importante en la reunión. Él es el más importante en cada uno de los mensajes y en cada uno de las cosas que se digan en este lugar. Él es el centro de la alabanza, porque dice la Biblia que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Él es el Señor. Él es el centro de esta reunión. Él es el centro de este propósito que usted tiene esta mañana de estar en este lugar. ¿Cuántos sacrificios pudo haber hecho usted para estar aquí? Pero sabe que Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Nunca la palabra de Dios fue traída a nuestras vidas por la voluntad humana. Nunca los hombres de Dios hablaron por lo que ellos desearon o por lo que ellos quisieron. Siempre hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque nunca trajeron porque esa palabra no hubiera producido nada en la gente. Hoy vemos miles de personas rendidas a los pies de Cristo. Hoy tenemos la bendición de las redes sociales. Usted que me está viendo en una pantalla, al frente de un computador, al frente de un celular. Hoy tenemos las redes sociales como un privilegio para que la palabra de Dios corra. Pero esa palabra en nosotros tiene que venir inspirada por el Espíritu de Dios. Tiene que traer la vida que da el Espíritu Santo de Dios para poder hacer un efecto en cada uno de nosotros. Es un mensaje a la conciencia.
a la conciencia nuestra de que dejemos que el Espíritu sea el que inspire, que el Espíritu sea el que traiga la revelación. Él conoce la intención de tu corazón y Él sabe de qué tiene necesidad. Así como el padre de familia sabe cuál es la necesidad de la casa, nuestro Padre Celestial, que no se le escapa nada, sabe cuál es tu necesidad y sabe cuál es mi necesidad. Y por eso en esta mañana, yo no conozco tu necesidad, pero Él sí la sabe. Y sepa que Dios traerá la respuesta a su tiempo. Yo quiero darte gracias, Dios, porque en esta mañana, Señor, el pensamiento de tu palabra ha venido a nuestras vidas, oh Dios. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, oh Dios. Tu palabra es inspirada, Señor, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, Señor. Por eso en esta mañana te rogamos, oh Dios, porque tu palabra no escasee, oh Dios. Que tu palabra traiga la revelación del Espíritu, Dios, para poder hacer el efecto en cada vida y en cada corazón, oh Dios. Señor, tu palabra es como el agua, Señor, que trae vida a los que la escuchan, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y tu palabra me dice que tú fuiste a la cruz del Calvario y trajiste sanidad, Señor. Trajiste libertad al cautivo, Señor. Señor, tú anunciaste, Señor, apertura de la cárcel, oh Dios. Y esa palabra ha cumplido un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te ruego porque ella no regrese vacía, Señor, sino que fue lanzada y ella producirá un propósito, Señor, para la cual tú la has traído, Señor. Dios, por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. A ti te damos el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si usted puede brindarle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Bueno, vamos a continuar con el servicio. Vamos a orar por diezmos y ofrendas y oramos para ser despedidos. Somos puntualitos, son un minutico para las 8, así que nos vamos temprano para la casita. Señor, queremos darte gracias por cada persona que en esta mañana ofrenda, diezma, Señor. Te rogamos porque tú les bendigas, les guardes, Señor, que les sigas sustentando, Dios. Tú eres el Dios que provee, Señor. Tú eres el Dios de la provisión, amado Rey. Tu palabra dice que tú suplirás lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú has suplido nuestra necesidad y no nos ha faltado ningún bien, Señor. Por eso te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como de costumbre, levantemos nuestra manito si usted la trajo. Recuerde que la costumbre acá es, y usted que está allá al frente del computador, levante su manito, que el Eterno le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Padre, despedimos a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De usted y yo como iglesia podemos decir un fuerte amén.